Y en esa dirección entonces quiero compartir este mensaje que titulo Testigos fieles a Jesús. Testigos fieles a Jesús. Cada uno de nosotros, cada uno de los que han depositado su fe y su confianza en Jesucristo, se convierten a partir de esa experiencia de nuevo nacimiento, se convierten a partir de esa experiencia de conversión y de entrega a los caminos del Señor, se convierten en testigos de ese Señor. Y esta mañana quiero tomar un momento en esta prédica para poder animar el corazón de cada uno de ustedes a seguir con fidelidad en este llamamiento de ser testigos fieles a Jesús. Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 y 13 dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, note, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Ore un momento conmigo. Padre, te damos gracias. Queremos que nuestro corazón y nuestra mente sean el terreno para tu palabra, para tu dirección, para tu consejo esta mañana. Señor, nos abrimos de par en par a tu voz y a lo que tu Espíritu Santo quiere hablar a nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Varios estudiosos de la Biblia, gente dedicada al tema escatológico, colocan las cartas del Apocalipsis en diferentes ángulos y perspectivas de cómo podemos entenderlas. Pero uno de ellos es la perspectiva de cómo las cartas representan diferentes épocas y temporadas que la iglesia de Jesucristo a lo largo de toda su historia tendrá que experimentar y tendrá que sufrir. Así que estas cartas de alguna manera nos están reflejando en un tiempo y en una época de la historia y bajo ciertas circunstancias, hablándonos e inspirándonos a cómo caminar mientras atravesamos una serie de vicisitudes. Particularmente esta es la carta que Jesucristo, a través de Juan, el discípulo encadenado en la isla de Patmos, está recibiendo como revelación de él mismo y le hace escribir estas palabras que están en esta porción del capítulo 2, versículos 12 y 13. Y notamos mientras estamos leyendo cómo esta iglesia de Pérgamo está siendo destacada por el mismo Jesús acerca de su fidelidad hacia Él, acerca de cómo ellos se han mantenido fieles a su nombre, y esa fidelidad ha sido puesta a prueba de tal manera que la ciudad donde ellos viven, el mismo Jesús está diciendo que es la ciudad donde vive el mismo Satanás, donde habita el trono de Satanás. Es decir, que es una ciudad caótica espiritualmente, es una verdadera fortaleza del poder satánico, del poder del enemigo. Cosas suceden en esa ciudad, pero a pesar de eso, dice el Señor, sigues fiel a mi nombre.
y encuentra en esta comunidad, particularmente de la iglesia de Pérgamo, encuentra un nombre de una persona completamente desconocida, donde los escritores biblistas no dijeron nada más de él, solamente se registra aquí en esta revelación de Jesucristo hablando, diciendo que había un hombre llamado Antipas. Y le da el título y le da la calificación de ser un testigo fiel. Qué tremendo, ¿no es cierto? Sabe, Pérgamo era la capital política de la provincia de Asia Menor. Cuando Juan escribe este libro de Apocalipsis, Pérgamo ya había sido capital por casi 300 años. O sea que ahí se movía el poder de ese imperio. Pérgamo también era un centro de religión pagana, fuertemente marcado por templos a los dioses grecolatinos como Dionisio, Atenea, Demeter, Zeus. También tenían templos dedicados para la adoración del emperador romano como César Augusto. 3 templos en particular se erigían en aquella ciudad. Pérgamo era especialmente conocida como un templo o un centro, mejor dicho, de adoración a la deidad de Esculapio, Sóter, o Esculapio Salvador. Esculapio, el dios de la sanidad y el conocimiento, que es representado por una serpiente. Ahí había templos para él. El sexo inmoral marcaba toda la cultura del antiguo imperio romano. Para abstenerte de la fornicación en esa cultura, realmente tenías que luchar contra viento y marea, tenías que nadar contra la corriente, porque era un verdadero poder satánico esa ciudad. Ahí se movía la idolatría y se movía la inmoralidad. Pero qué hermoso es encontrar en medio de un entorno así a una generación de testigos fieles, a una generación de hombres y mujeres de carne y hueso como usted y como yo, en esas condiciones de adversidad, de hostilidad espiritual, de opresión espiritual, de un ambiente nada fácil, culturalmente hablando, espiritualmente hablando, pero encontrar una generación de testigos, particularmente a un hombre como Antipas, donde el cielo mismo da cuenta de que Dios se fija particularmente en la fidelidad de sus hijos. Nadie más sabe nada de Antipas, pero el cielo sabía que él era un testigo fiel en medio de la ciudad donde Satanás tenía su trono. ¿Cuántos se alegran de ver hombres y mujeres fieles dando testimonio del Señor? Y particularmente, ¿qué es un testigo? Un testigo, esta palabra del griego martus, se traduce como testimonio o testigo, tal como lo traduce la versión que estamos leyendo, la NBI. Y martus particularmente era aquel que decía: esto es verdad y yo lo sé. Era una persona que se plantaba delante de cualquier circunstancia y afirmaba la verdad eterna y nada lo movía de ese lugar. Posteriormente, en el Nuevo Testamento, martus significó mártir. Y la pregunta que quiero traer esta mañana para nuestra reflexión es: ¿cómo podemos ser testigos fieles a Jesús hoy? ¿Cómo, al igual que hace 2 milenios atrás,
aquel hombre Antipas y aquella comunidad de hombres de Pérgamo, de aquella iglesia de Pérgamo, cómo nosotros podemos de la misma manera, en medio de nuestro propio escenario, un escenario donde posiblemente tú vivas, donde quizás Satanás tenga su trono en este tiempo. Quizás tú trabajas donde Satanás tiene su trono en este tiempo. Quizás te toca interactuar donde tú ves los tentáculos del enemigo por todos lados, metidos en todas las cosas. Y tú dices, ¿cómo puedo ser fiel al Señor en medio de esto? ¿Cómo puedo testificar fielmente de Jesús en todo esto? ¿Cómo podemos nosotros en un siglo como el que vivimos, en un siglo de descomposición, en un siglo de permisividad, en un siglo donde todas las cosas son relativas? A nadie le importa lo que la palabra de Dios dice, lo que el Señor Jesucristo dice, lo que el Espíritu Santo puede decir en nuestras vidas. ¿Cómo podemos nosotros ser testigos fieles a Jesús hoy? La primera respuesta que encuentro en la Biblia es peleando la buena batalla de la fe. Tú y yo estamos caminando en un mundo cada vez más adverso. Hay leyes que los congresos de las naciones están aprobando, buscando asfixiar tu fe, buscando encerrar tu fe, buscando detener tu fe. Particularmente nuestro Congreso ha estado tratando de impulsar leyes, y hace unos meses atrás comenzó ya el camino para tratar de alcanzar a nuestros hijos y adoctrinar a nuestros hijos y confundir a nuestros hijos. Y seguramente avanzará hacia leyes contrarias contra el matrimonio, la familia, la iglesia. ¿Cómo nosotros podemos seguir siendo fieles a Jesús hoy en un siglo tan perverso? La respuesta es: tienes que pelear la buena batalla de la fe. El apóstol Pablo está escribiendo una carta muy importante hacia su discípulo Timoteo, y viene describiendo una serie de actitudes que él necesita repeler, que él necesita renunciar literalmente, pararse bravo ante esas circunstancias, una serie de cosas del entorno que Timoteo podía ver, escuchar, sentir, y le escribe este consejo, capítulo 6 de 1 Timoteo, versos 11 y 12, y le dice: tú, hablando de Timoteo, tú, en cambio, hombre de Dios. ¿Dónde están los hombres de Dios esta mañana? ¿Dónde están las mujeres de Dios esta mañana? Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Y le dice: pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Es que la vida cristiana, hay un evangelio que nos ha enseñado que la vida cristiana es una vida de apapachos, es una vida de rosas y de pétalos y de cosas cayéndonos del cielo todo el tiempo. ¿Sabe? Ese evangelio no es el que estamos leyendo aquí. Estamos leyendo de un evangelio que está en constante batalla, en un evangelio que está luchando en contra de las adversidades, de las mareas, de los ímpetus de la vida. Y ahí está Timoteo en medio de ese caos, en medio de esas circunstancias, y Dios le está hablando y le dice: Timoteo, tienes que pelear la buena batalla de la fe.
Yo no sé si tú, en medio de tu propia historia, en medio de lo que te toca vivir, te ha estado tocando pelear la buena batalla de la fe. Pero quiero decirte, si tú quieres ser un testigo fiel a Jesús en esta generación, tendrás que armarte con toda la armadura de Dios, tomar el escudo de la fe, tomar la espada del Espíritu, ponerte el casco de la salvación, ponerte el yelmo de la verdad, el escudo, y pelear en el nombre de Jesús. ¿Y cómo peleo la batalla de la fe? ¿Cómo es que voy a entrar en esa batalla de la fe que es buena delante del Señor? Pues quiero decirte que en cuanto tú comiences a seguir la justicia, en cuanto tú comiences a abrazar un estilo de vida piadoso, en cuanto tú comiences a vivir en fe, en cuanto tú comiences a abrazar el amor bíblico de Cristo, en cuanto tú comiences a volverte un cristiano constante, un cristiano sujeto a la humildad de Dios, ahí, haciendo todas esas cosas, esmerándote por seguir esas cosas, tú te enfrentarás a una batalla que este mundo tratará de derribarte, porque estás siendo constante para el Señor, porque estás mostrando actitudes diferentes, porque estás persiguiendo las cosas que el Espíritu persigue, porque estás viviendo en una dimensión de fe que el mundo no quiere que vivas. Tendrás que pelear para vivir de esa manera, tendrás que esforzarte para ser un hombre de Dios victorioso en esas dimensiones, porque este mundo tratará de que tú sigas cualquier otra cosa, que tú sigas la injusticia, que tú sigas la impiedad, que te vuelvas un flojo, un desanimado, un incrédulo, un falto de amor, un desinteresado por los demás, que te vuelvas inconstante. Vas a tener que pelear contra todo eso, porque le dice Pablo a Timoteo: haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado. Tienes que hacerla tuya, abrazarla, vivir en la eternidad y dejar de vivir en la mediocridad de lo temporal de esta tierra y comenzar a ver al cielo y decirle: Señor, quiero vivir mirando a la eternidad, sabiendo que tendré una vida contigo en el futuro, sabiendo que tengo que dar cuentas más adelante. Hoy aquí, en mi realidad temporal, en mi realidad presente, dame la victoria mientras peleo la batalla, Señor, y mientras avanzo hacia aquel supremo llamamiento que Cristo Jesús me ha hecho. Quiero ser fiel a ti, Señor, cada día, cada día, cada día. Dígale a su hermano: contigo a usted pelea la batalla de la fe. ¿Cómo podemos ser fieles? ¿Cómo podemos ser testigos fieles a Jesús hoy? En segundo lugar, viviendo en el poder de una vida santificada por Dios. Es que es imposible que yo pueda ser un testigo fiel al Señor si no he sido bautizado literalmente en la santidad que Dios provoca. ¿Sabe cuál es el gran fracaso de la iglesia del siglo XXI? Es una iglesia que ha dejado de ir al altar de la consagración. Es una iglesia que ha olvidado que tiene que vivir de rodillas delante de Dios. Es una iglesia que se olvidó que tiene que vivir entregando, soltando las cosas que este mundo trata de poner en tu mente, en tu corazón. Porque vamos caminando en esta tierra como el pueblo de Israel caminaba entre las naciones mientras iba hacia la tierra prometida. Pero habían una serie de paganismos, costumbres, idolatrías y cosas que iban tomando, iban agarrando, iban poniendo dentro de su vida, dentro de su corazón. Y aquella generación del pueblo de Israel tenía que ir otra vez y otra vez a consagrarse delante de Dios, a consagrar sus pensamientos, a consagrar su corazón, a consagrar su vida.
¿Quieres tú ser un testigo fiel como Antipas? ¿Quieres tú ser como la iglesia de Pérgamo, que era fiel a pesar de que vivían donde Satanás tenía su trono? Tienes entonces que vivir en el poder de una vida santificada por Dios. No dejes de santificarte. No dejes de reconocer que necesitas que Dios sane algo en tu vida. Ven cada vez que estés herido, cada vez que estés proclive a caer en tentación. Ven corriendo y bebe del altar de la gracia de Dios para encontrar el oportuno socorro. Ven, santifícate. Santifica tu matrimonio, santifica tu sexualidad, santifica tus finanzas, santifica tu pensamiento. Ven, porque si no, no vencerás en la batalla. Pablo le escribe a los filipenses, otra iglesia del Nuevo Testamento, y les dice, capítulo 2, versículo 12 al 16: lleven a cabo su salvación con temor, dígalo conmigo, con temor y temblor. ¿Cómo debemos llevar a cabo nuestra salvación? Con temor y temblor. Así debemos caminar todos los días en esta tierra, con temor y temblor delante de Dios. Y sigue diciendo: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Personas que viven con temor y temblor en sus vidas son personas capacitadas para vivir en la perfecta voluntad de Dios. Capacitadas para entender cuando están casi en el precipicio para salirse de la voluntad de Dios y tienen que retroceder sobre esas decisiones, sobre esos estilos de vida, sobre esas conductas, sobre esos pensamientos. Cuando vivimos con temor y temblor. Sigue diciendo el versículo 14: háganlo todo sin quejas ni contiendas. Y escuche, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. ¿Sabe cuál es el antídoto de una vida torcida y depravada? El antídoto es una vida completamente santificada delante de Dios. Lo que se opone a esta generación torcida y depravada es la generación de santos que dicen: Señor, yo quiero vivir bajo el temor y el temblor de tu Espíritu Santo. Yo quiero vivir siendo dirigido, siendo pulido, siendo purificado por el Señor. Una generación torcida y depravada es la que tú y yo estamos experimentando hoy en día. Pero saben, quiero ser testigo fiel a Jesucristo. Quiero ser un Antipas de este tiempo. Quiero ser como la iglesia de Pérgamo en este tiempo, en medio de esa generación torcida y depravada. Y dice: en ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. ¿Cuál es ese brillo que la iglesia tiene? Es el brillo de la presencia de Dios, de la unción de Dios, de la santidad de Dios. Ese es el brillo que este mundo necesita mirar. A una iglesia intachable, sin mancha ni arruga. Una iglesia que se planta en medio de cualquier cloaca de esta tierra para hacer una diferencia en trabajos, en universidades, en hogares, en barrios, en oficinas de gobierno, en oficinas privadas, donde tú te muevas. Tú serás un hombre y una mujer santificada delante de Dios, y eso te hará brillar como estrellas en el firmamento.
Eso te hará brillar como estrellas en el firmamento. Se me acabó el tiempo esta mañana, pero quiero pedirle que se ponga de pie, por favor. ¿Cuántos quieren ser testigos fieles a Jesús? Levante sus manos delante de Dios. Deje que el Espíritu Santo esta mañana hable a tu vida, a tu corazón. Señor, buscamos esta mañana el toque de tu maravillosa gracia, de tu maravillosa presencia sobre cada uno de nosotros. Señor, queremos ser como Pérgamo, una iglesia que tú dijiste, sigues fiel a mi nombre. Señor, este es el siglo donde la iglesia experimentará las cosas más horrendas y atroces sobre esta tierra. Pero Señor, que se lea de nosotros allá en el cielo, sigues fiel a mi nombre. Que se oiga el eco desde los cielos, atravesando todo el universo, hablando de una iglesia que te ama, de una iglesia que pelea, de una iglesia que se rinde solamente ante ti, Jesús. Padre, aquí en Tegucigalpa encuentra una generación de hombres como Antipas, una generación de mujeres como Antipas. Señor, que a pesar de estar viviendo en la ciudad donde vive Satanás, era fiel testigo a ti, Señor. Levanta tus manos esta mañana y dile: Espíritu Santo de Dios, aquí estoy. Anhelo un toque. Solo un destello de tu gloria en mi Señor. ¿Qué tal si lo decimos? En un momento todo puedes transformar. Mi vida has cambiado, Dios. Y no alcanzo a comprender. Tu amor sostiene por completo mi ser. Tu gracia y sangre que mi vida transformó, borraste mi pasado, Dios. ¿Qué tal si lo decimos con fuerza? Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Mi único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname, que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás. Quiero más de ti, Señor. ¿Cuántos quieren más de Jesús esta mañana? Aleluya. Me rindo ante ti, Jesús. Me entrego humilde ante el mensaje de la cruz. Y me abandono en tu presencia y amor. Jamás seré igual, oh Dios. ¿Qué tal si lo decimos? Tu amor es como fuego que arde en mi interior. Arde ese fuego, único anhelo, rendirte adoración. Con tu fuego lléname,
esta mañana venimos a rendirnos otra vez ante la cruz del Calvario para decirte, Señor, queremos pelear la batalla de la fe. Queremos pelear ahí donde dejamos de pelear, ahí donde abandonamos, ahí donde fuimos permisivos, ahí donde nos desanimamos, ahí donde fuimos derribados, ahí donde el enemigo encontró una manera de hacernos tropezar. Queremos otra vez levantar nuestras manos delante de ti, Señor, y decirte, queremos pelear otra vez la batalla, la buena batalla de la fe. Padre, oro por cada hombre y mujer en este lugar, hombres de negocios, hombres y mujeres de política, hombres y mujeres deportistas, hombres y mujeres de la academia, hombres y mujeres en el ejército, en el cuerpo policial, hombres y mujeres diplomáticos, funcionarios de alta gama de este gobierno. En el nombre de Jesús, oh Señor, te pido, levanta hombres capaces de levantar la espada de la palabra de Dios, la espada del evangelio, y pelear la batalla de la fe. Oro por hombres caminando en temor y temblor cada día, en temor y temblor cada día, en medio de decisiones económicas, decisiones relacionales, decisiones espirituales, decisiones de hijos, decisiones en su vida personal y privada, caminando santamente con temor y temblor. Padre, que nos encuentres como Antipas, siendo testigos fieles para ti. En el nombre de Jesús decimos esta mañana, amén y amén y amén.